vamos a hacer un breve resumen de por qué es importante estar creando las propiedades de los números. Si recuerdan, al inicio vimos cómo crear los números naturales. Y los números naturales se crearon a partir de un conteo por unidad, una unidad entera. Por eso es que se llaman los enteros, ¿vale? Entonces, tengo un objeto y uno idéntico. Y luego viene otro idéntico y uno más y otro más y otro más y otro más. Así de forma indefinida. Entonces, era más sencillo estar creando símbolos para representar esas cantidades. Ustedes saben, ahorita usamos los números arábigos, ¿vale? Que son números que tienen 9 dígitos o 9 representaciones y los combinamos de cierta manera, ¿no? Entonces, estos símbolos representan cardinalidades o cantidades de ciertos objetos que son idénticas y no discriminan si son libros, si son peras, si son manzanas, si son coches, si son árboles, si son niños, si son niñas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos números, ahora, se crearon a partir de la necesidad de expresar cantidades, ¿no? Obviamente hubo muchos sistemas numéricos antes que estos, ¿vale? ¿Qué particularidades tienen? Que es un sistema posicional, dependiendo de la posición de los dígitos, es como nosotros lo interpretamos. Aparte, teníamos otras necesidades que cubrir, por ejemplo, la necesidad de quitar, de restar o de deber algo, ¿no? Algo que a lo mejor en este momento no poseíamos, pero más adelante sí. Entonces, nosotros combinamos estos números y creamos cantidades. Etcétera, etcétera. Sistema posicional, los dígitos en las casillas son los mismos, del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9, 0 9, 0 9, 0 9, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, ya no nada más tenemos estos números, que son los naturales o los enteros positivos. Resultó que nosotros complementamos con un número muy especial, que es el 0. Este es el 0 en conjunto, ¿vale? Y el 0 implica la nulidad o la no existencia, ¿vale? Sin embargo, combinado, me crea nuevas entidades, ¿vale? Eso es lo importante del 0. Después, como bien dije, ya no nos bastaba solamente sumar, adicionar, sumar, adicionar. Generalmente cuando uno suma o adiciona es porque siempre está recibiendo. Pero nosotros también tenemos que intercambiar, o sea, dar. Para lo que uno recibe, el otro lo expulsa, ¿no? Entonces uno recibe, aumenta, pero en el otro lado le va a faltar. Ese es el concepto de los números enteros. Entonces, nosotros podemos tener los números los mismos, pero en negativo, -1, -2, -3, etcétera, etcétera, así, hasta el infinito, ¿no? Si los unimos con los que ya conocíamos, que es el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, entonces todo esto va a ser el sistema de los números enteros. Hasta ahí nos quedamos y vimos sus propiedades. Estas propiedades están en función de dos operaciones, la suma y el producto. Y entonces empezamos a ver propiedades de la suma y el producto, ¿vale? Eso lo podemos ir y revisarlo en otro video, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Resulta que en esa interacción, en ese intercambio
de mercancías, vamos a pensarlo así, porque el ser humano pues desde siempre necesita el comercio para poder hacer intercambio. Ese intercambio cada vez será más complejo, porque no nada más alguien me da, entonces yo sumo y el otro resta, sino que también yo tengo que repartir, y para repartir tengo que empezar a ver la forma de que esa repartición sea lo mejor posible. Y una forma muy arcaica a lo mejor de repartir sería, yo tengo mi manojo de objetos, de lo que sea, ¿no? En este caso, pues tengo a la mano los plumones. Y tengo un cierto número de personas, yo no sé si va a alcanzar o no, pero a lo mejor mi forma muy arcaica de repartir sería, viene una persona, le doy un objeto, y ya se fue ese objeto, ¿no? Viene otra persona y le doy el objeto, ya se fue. Otra persona y se lo doy. Otra persona y lo vuelvo a dar. Y la última, a lo mejor ya no va a alcanzar, ¿no? Entonces esa no era una repartición justa. Entonces empiezan a ver que también tenemos la necesidad de ver si esos números tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, lo más básico. Las personas pues siempre viven en parejas, ¿no? O tienen un amigo o tienen a alguien al lado. Entonces, si yo tengo una unidad, para que a los dos nos toque, la parto a la mitad y le doy la mitad a esa persona y la mitad a mí. Entonces, como que lo más básico era siempre partir en dos las cosas. O sea, si somos muchos y veo que el número de personas no coincide con mi número de objetos, a lo mejor lo más fácil era partir en dos. Y luego esos medios que sobraran, volverlos a partir en dos, así hasta tratar de que todos tuvieran la misma cantidad. Sin embargo, se daban cuenta que no siempre era posible, que en algunas ocasiones, por más que partieran entre dos, la división nunca iba a terminar, o iban a sobrar siempre pedazos, o iban a faltar siempre pedazos, no lo sé, depende del número de personas que estén. Y eso es muy básico, porque por ejemplo, si yo tengo los números enteros, o los números enteros positivos, y yo los empiezo a partir en divisores de entre 2 y no divisores entre 2, recordando la forma que hemos visto de la división, o sea, cómo yo puedo determinar que un número es divisible entre 2, ahorita ya tengo la noción, ¿no? Pero antes no la tenían, entonces decían, bueno, yo parto del 1, y luego sigo el 2, y luego sigo el 3, y luego el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y por qué lo estoy haciendo así en filas, de 2 en 2? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hagan de cuenta que ustedes no saben los criterios de divisibilidad, ¿no? Entonces yo puedo hacer cribas de este estilo. Si se fijan, pues ya hasta me cansé, ¿verdad?, de escribir, porque eran muy difíciles antes. Y así puedo seguir. Entonces, yo no importa qué cantidad tenga, yo seguramente voy a tener dos opciones, o es par o es impar. Y fíjense, de aquí a acá le sumo 2, le sumo 2, 2, y entonces todos esos van a ser pares. Y van a ser pares este también y este también. ¿Por qué? Porque dentro de su factorización, y eso es muy importante, lleva un 2, ¿vale? Entonces, el 22 es 2 por 11. El 24 es 2 por 12. El 26 es 2 por 13. Y estos, los anteriores a esos, o sea, del 24, el 23, el 25, el 27, esos son impares, es decir,
el 2 no va a ser su divisor. Entonces, cuando yo divido entre 2, no todos me resultan bien divididos. Y ese bien divididos significa que no van a ser partidos de forma equitativa, ¿vale? Entonces, a mí me puede valer un bledo, ¿vale? Que sea equitativo o no. Yo desearía que mi residuo sea 0, pero si no es 0, yo de todas maneras puedo dividir entre 2 y entonces voy a tener otro número, ¿vale? Por ejemplo, el 21 entre 2, fíjense. El 21 no es múltiplo, ¿no? Porque nada más estos son pares. El 21 no es múltiplo, ¿por qué? Porque el 2 no lo divide. Pero 2 por 10 son 20 más 1. Fíjense, aquí hay un residuo y de ahí es donde viene el algoritmo de la división. El algoritmo de la división dice, si tú tienes un número, lo voy a borrar. Si tú tienes un número y lo divides entre otro, te va a dar un cociente y un residuo. Fíjense, si yo tengo el 24, lo divido entre 2, me toca 1, baja 0, bajo el 4, 2 por 2, 4 y me sobra 0. Entonces el 24 va a ser expresado por 2 por 12. Entonces, 24 entre 2 me va a dar 12, ¿vale? Entonces, el 2 es divisor del 24 porque mi cociente me da un número entero, ¿vale? El 24 tiene factorización 2 por 12, ¿vale? Es decir, 2 por 12 me da 24. Entonces, el 12 y el 4 son factores del 24. Ahora, el 24 tiene varios divisores. ¿Cuáles son? El 2 y me da 12. El 24 tiene también como divisor el 12 y me da 2. El 24 también tiene como divisor el 6 y me da 4. Y el 24 también tiene otro divisor, el 4, y me da 6. Todos estos me dicen que el 24 no es un número primo. ¿Por qué? Porque los números primos nada más tienen dos divisores, el 1 y el mismo. El 24 tuvo muchos más divisores e inclusive el 24 tiene factores diferentes, el 2 por 12, otro factor el 6 por 4, otro factor el 24 por 1. Entonces, los factores son números que al multiplicarse dan el resultado, ¿vale? ¿Qué resultado quiero yo? El 24. Y los divisores del 24 van a ser aquellos números en los que al hacer la división me quede un número entero. Entonces, curiosamente vemos que si los números son factores del 24, también van a ser divisores. ¿Qué pasa si no son factores ni son divisores? Pues va a pasar lo que le pasó al 21. ¿Y qué le pasó al 21? Que mi algoritmo de la división me queda 2, para 2 me queda 1, 0, 1, 0 y 1. Ese es el residuo. Es decir, el 21 lo voy a expresar como una multiplicación más un residuo. Y entonces, cuando ya yo haga 21 entre 2, lo puedo hacer. Yo sé que el 10 está expresado así. Lo divido los 2 entre 2, entonces fíjense. Va a ser
2 entre 2 me da 1 y me queda 10 enteros más un medio. Esto es en suma, pero en fracción compuesta el 21 va a ser 10 enteros, un medio. Este va a ser mi pedacito que me... 21, perdón, sobre 2. Obviamente si yo en vez de 21 hubiera dividido entre 3, ahí es una cosa diferente, ¿no? Porque ya no estoy dividiendo medios, sino tercios. Y entonces 21 entre 3 ya sería otra cosa, ¿no? 7 por 3, 21. Es decir, el 21 puede ser expresado por 3 por 7. Entonces, si yo lo divido entre el 21 entre 3, me da 7. Si lo divido 21 entre 7, me da 3. Si se dan cuenta, esos 21 objetos entre 3 personas sí les tocó un entero, 7. 21 objetos entre 7 personas les tocó de a 3. 21 objetos entre 2 personas les toca 10 enteros más una mitad. O sea, tenían 10 objetos enteros y el último lo partieron la mitad y le dieron la mitad a uno y la mitad al otro. ¿Vale? Eso es lo importante. Entonces, va a haber divisibilidad cuando yo pueda repartir de forma entera. Cuando no la pueda repartir de forma entera, no va a haber divisibilidad. Entonces, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de múltiplos. Por ejemplo, cuando yo construí los enteros o los naturales, iba contando de uno en uno. 1 más 1, 2. Y luego el siguiente, el 3, lo tendría que formar con 1 más 1 más 1, 3. O sea, los dos unos que ya tenía, el siguiente. Pero qué flojera, imagínense, cuando tuviera que llegar al 1,000,000, ¿cómo iba yo a expresar esa sucesión de unos? Por eso es que empiezo a crear nuevos números. El 1, luego el 2 es mi nuevo número, el 3 el nuevo número, el 4 el nuevo número, el 5 siempre adicionando al anterior un 1, ¿vale? Entonces, esto me trae a tratar de ordenar todos mis números. Entonces, había puesto el 21 y el 21 es 3 por 7. Esto es porque si yo lo divido, me va a dar un número entero, ¿no? Pero también el 21 lo puedo expresar como 10 por 2 más 1. Y aquí es donde estas divisiones, fíjense, se asocian. Esta la puedo ver como 21 entre 3 o 21 entre 7. 21 entre 7. Estas dos están asociadas a esta. Esta está asociada a dividir 21 entre 2 y 21 entre 10. Y más o menos me va a dar exactamente este mismo algoritmo, ¿vale? Ahora, esto de los números, de los factores y de los divisores están amarrados, son muy íntimos. Si yo tengo factores, digamos que es la forma de desmenuzar ese producto sin que me sobre nada, ¿no? Sin tener que partir a la mitad o en tercios, en medios, en la fracción que quieran, esas unidades. Entonces, cuando son factores, esos como producto me reproducen al número. Cuando son divisores, cuando los divides, también queda un entero. Ahora, cuando no son divisores ni son factores, entonces siempre voy a tener un residuo. Y entonces cuando hago yo la división 21 entre algo, 10, me queda 2. Entonces voy a tener que 21 entre 10 me va a tocar a 2 y me va a sobrar un décimo. Porque el 21 va a ser igual a 2 por 10 más 1. Y si lo divido entre 10, si lo divido entre 10, fíjense, 10 entre 10 me da 1, 1,
Y entonces el 21 décimos me va a quedar 2 enteros, 1 décimo. Es decir, 21 objetos repartidos a 10 personas me va a dejar a cada persona con 2 enteros, y esta unidad la tuve que partir en 10 partes iguales para poder dar a cada uno 1 décimo. ¿Vale? Entonces, aquí esta parte es la médula principal. Factores que son divisores porque su residuo es 0, y este tipo de expresiones que son más bien combinaciones lineales, que no necesariamente me dan números enteros. Me pueden dar enteros con fracciones, es decir, fracciones mixtas, pero no me van a dar enteros. Entonces ahí esas son dos propiedades que vienen del algoritmo de la división bien marcadas. Hay números que divididos entre otros números me dan números enteros, y hay números que divididos entre otros números no me dan números enteros. Y es esto, ¿no? Entonces un factor forma parte del mismo número y es un divisor también, ¿vale? Y bueno, creo que hasta aquí vamos a parar con estos ejemplos. Si tenemos más dudas, pues me escriben o me lo dicen, y nos vemos en el siguiente video. Diferencia entre factores y divisores. Gracias.